hermanos, como siempre, el Eterno les bendiga en este día, mañana, tarde, noche. En el momento en el que tú puedas ver este video, nos traiga luz y un entendimiento más claro y más profundo de las Escrituras. Este es el fin de estos contenidos, el poder extraer, el poder investigar, el poder escudriñar para tener un mensaje claro de lo que encontramos en las Escrituras. Por ello, vamos a hablar un poco sobre la Biblia y su contexto, su mensaje, sus códigos. Y esto es importante, ya que debemos tomar en cuenta siempre que la Escritura se nos fue entregada o le fue entregada a una nación con una lengua, con una cultura, con costumbres, en un contexto totalmente diferente al nuestro y al de nuestros tiempos. Hablaremos esto, trataré de hacerlo en unos breves minutos para que no sea muy tedioso, pero que te deje un conocimiento que te ayude para cuando tú tengas estos momentos y estos tiempos de estudio, de lectura personal, y puedas visualizar a través de sus letras lo que el Eterno quiere entregarte. Como siempre, oramos al Padre para que bendiga tu vida, para que bendiga a las personas que van a ver este video. Padre, en el nombre de Yeshua, te pido que bendiga, Señor, este trabajo, este material que llega a muchas vidas, y que sea de bendición para cada uno de tus hijos, aquellos que estamos retornando, Señor amado, a las Escrituras, a tu Torah, a tu palabra viva, Padre, aquellos que estamos abandonando tradiciones, enseñanzas, doctrinas de hombre, enseñanzas paganas, Padre, que han contaminado la fe y la enseñanza de las Escrituras. Por ello te pido que tu Espíritu de Santidad, tu Ruach HaKodesh, nos bendiga, Señor, y nos lleve a toda verdad. En el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, nuestro Rey y Salvador. Amén y amén. Bien, amados, pues vamos a entrar a este tema que es interesante, así es que quisiera que empecemos primero que nada hablando algo muy básico. A lo mejor la gran mayoría ya sabe esto, ya conoce esto, pero no está de más volver a mantenerlo fresco y a tenerlo presente. La Biblia, mis amados, prácticamente viene, la palabra Biblia viene de un término griego, el cual es biblión, que significa libro, y esto deriva de biblos, a los cuales se le llamaba a los rollos de papiro en donde se escribían. Así es que antes se escribían en tablillas o se escribían también en papiros. Entonces, por esa razón es de que la Biblia se le nombró así. La Biblia es el conjunto de libros, es una biblioteca de libros sagrados, ya que no contienen literatura de otra índole más que literatura sagrada, lo que se recogió de lo que Dios dijo, de lo que Dios habló a través de los profetas, a través de los patriarcas, a través de los reyes. Estamos claros que todo lo que estos hombres escribieron fue netamente inspiración divina. Por eso es que se le llaman los libros sagrados. Los libros de la Biblia fueron escritos en rollos de papiro, lo que te comentaba hace un momento. La Biblia está dividida en dos grandes secciones que todos ya conocemos. La gran mayoría conoce lo que es el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Para nuestro estudio, para nuestras lecciones, para todo lo que tiene que ver con raíces hebreas, estos términos los hemos sustituido por los términos más apropiados en realidad. Así es que a lo que conocemos como Antiguo Testamento le denominamos primer pacto. Son los libros que hablan todo lo correspondiente al primer pacto, y también obviamente hablan de lo que vendría a ser más adelante el pacto renovado o el nuevo pacto.
Entonces, el primer pacto o Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, como se conoce popularmente, tiene 27 libros. Estos libros fueron escritos por más de 40 autores, fíjate, dentro de los que destacan profetas, reyes, escribanos y toda una serie de personajes muy importantes. Y se escribió en un periodo más o menos de 1600 años. Y otro dato curioso e importante es que todos estos autores escribieron en diferentes lugares. Algunos de ellos nunca se conocieron, algunos de ellos sí tuvieron la oportunidad de conocerse, pero en su gran mayoría no se conocieron. Por ejemplo, Abraham no conoció a Moisés, Moisés no conoció a David, y así sucesivamente. Está la lista bien larga. Recuerda, 40 autores en un periodo de casi 1600 años, y estos hombres escribieron en diferentes lugares. Unos en el desierto, otros en la tierra de Canaán, otros en Asia, etcétera. Tradicionalmente se dice que el primer pacto o el Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo y arameo. Esto es lo que dicen la gran mayoría de las escuelas teológicas, de que este libro fue escrito en hebreo y arameo. Y la razón de tener esta hipótesis y este argumento es porque hay evidencias claras de las copias más fieles, las copias de más tiempo que fueron encontradas y que se encuentran en hebreo y se encuentran en arameo. ¿Cómo es que hay partes de la escritura que llegan a escribirse en arameo? La lengua mater, la lengua oficial de Israel siempre ha sido el hebreo, siempre. Ellos pueden aprender otros idiomas, no están restringidos a ello, pero la lengua hebrea es la oficial de ellos. ¿Cómo es que el arameo se hace parte de ello? En primer lugar, porque el arameo es una lengua de las familias de las lenguas semitas, igual que el hebreo. Son primos hermanos, son parientes. Pero la lengua hebrea la hablaban los caldeos, o sea, los babilónicos. Cuando Israel es llevada al exilio a Babilonia, la Biblia, por lo menos en Daniel, relata que el rey Nabucodonosor ordenó a sus oficiales para que los cautivos que habían llegado de Israel se les instruyera en todo lo concerniente a la lengua, a la costumbre, a la ciencia de los caldeos. Y los caldeos hablaban la lengua aramea. Así es que Daniel y sus 4 compañeros, llegaron más, pero son los que aparecen en el libro de Daniel, tuvieron que aprender esa lengua, y es así como en el libro de Daniel aparecen fragmentos en hebreo. Y de ahí en adelante, bueno, el arameo viene a ser igual como una segunda lengua, de Israel. Por esa razón es que hay partes del primer pacto que se escriben en arameo. Incluso en los días de Yeshua, del Mesías, todavía la lengua aramea seguía vigente, porque la lengua hebrea pasó a ser la lengua que solo se comenzó a utilizar en las liturgias, en las oraciones, en los rezos de los judíos, en todo lo que tenían que hacer en el templo. Y por eso también se le nombra a la lengua hebrea la lengua Kadosh, la lengua santa, la lengua sagrada. Y también se cree que el nuevo pacto, que lo que conocemos nosotros como Nuevo Testamento, el nuevo pacto, tradicionalmente se dice que fue escrito originalmente en griego. Esto realmente puede tener un 50 de cierto y un 50 de no tan cierto. Primero, porque cuando apelamos a los autores de estos libros
o por lo menos a los que se les atribuyen estos libros, todos estos hombres, hablando del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, todos ellos son de origen judío. Y todo judío tiene como lengua madre el hebreo. Ellos, recuerda, ellos van a tomar la lengua hebrea para el tiempo de Yeshua, para las cosas santas, las cosas sagradas. Por eso es que el hebreo bíblico y el hebreo ya contemporáneo de estos tiempos en Israel tienen sus diferencias. Por ejemplo, hay palabras del hebreo bíblico de hace muchos años que ya no se usan en el lenguaje actual del hebreo oficial hoy en Israel, porque se expresaron en aquel entonces, tuvieron un significado en aquel entonces muy particular, y ya hoy en día esas palabras ya no se utilizan, ya no se usan. Lo importante es que tú sepas que el hebreo no es una lengua muerta como han enseñado muchas escuelas teológicas y muchos seminarios teológicos, que la lengua hebrea era una lengua muerta. No es esa la realidad. Lo cierto es que Israel, algo que ha tenido este pueblo, esta nación, y por eso el Eterno los escogió a ellos, es que son muy arraigados a sus tradiciones y a su cultura, son muy arraigados. Entonces, pese a todo lo que vivieron, lo que sufrieron, todas las persecuciones que tuvieron, ellos jamás se alejaron. Hablo de los judíos, no de las otras tribus de Israel. Ellos jamás se alejaron, ni se desasociaron de la Torá, ni de sus costumbres, ni de su lengua oficial. Siempre la mantuvieron. Te comentaba, el Nuevo Pacto se cree tradicionalmente que fue escrito en griego, pero hay sus dudas por varias razones. Número uno, porque los diferentes autores de estos libros, su lengua mater era la hebrea, y que eso no quiere decir que no pudieron haber hablado otra lengua, pero cuando hablamos, por ejemplo, de un Pedro, que incluso se le menciona que era del vulgo, que no tenía estudio, imagínate aprender el griego era todavía el hebreo, pudo haberlo aprendido, porque el hebreo tiene similitud el arameo tiene similitud con el hebreo, pero el griego no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, cuando hablamos de un grupo de pescadores como Juan, como Pedro, y todos ellos realmente no tuvieron la preparación y la cultura. Cuando hablamos de un Pablo, probablemente él sí tenía, porque él era un políglota, él sabía varios idiomas. Así que sin duda alguna él sabía el hebreo, sabía el arameo, sabía el latín, sabía el griego. Esas cuatro lenguas que en la época de Yeshua, en la época del primer siglo, eran parte del pueblo de Israel. Y esto es porque el hebreo pues, es oficial de ellos, el arameo es su primo hermano, el latín lo llevaron los romanos. La lengua oficial de los romanos fue el latín, y obviamente los griegos llevaron la lengua griega, y por esa razón era que prácticamente todas estas lenguas comenzaron a tener ciertos matices ahí dentro de la tierra de Israel. Bien, pero te decía que ya hay cuestionamientos porque se encontró, fíjate, una copia de uno de los evangelios en hebreo, y es el evangelio de Mateo. El descubrimiento lo hace una persona, y ese evangelio se le llama el evangelio de Mateo de Shem Tov. Tú lo puedes googlear en el internet y vas a mirar allá, dan los datos específicamente de que se habla. Incluso hay un escritor muy importante de la época, habla incluso y menciona que andaba también circulando por allí ya una versión de Mateo en el hebreo, y otros escritores, me parece que Eusebio también, que aceptaban algunos de los sacerdotes, líderes de la Iglesia Católica de los 300 primeros años de nuestra era, aceptaban que había un libro que andaba circulando en hebreo. Entonces, de acuerdo a estas evidencias, de acuerdo a la evidencia externa y también de acuerdo a la interna, porque en la escritura
vas a encontrar palabras que no se traducen y siguen quedando en el hebreo. Una de ellas es la palabra corbán. Corbán es una palabra de una raíz hebrea. Corbán no es castellano, no es latín, ni es griego. Corbán es una palabra hebrea y no la cambiaron, la dejaron allí. Como una evidencia para nosotros en este tiempo de saber que los que escribieron esos libros pues, conocían perfectamente el hebreo. Y más tarde, pudiera haber sido la Iglesia Católica Romana, cuando ya el Imperio Romano toma posesión de también la religión, pudiera haber sido que ellos van a traducir estos libros al griego, que era la lengua obviamente elocuente de aquel entonces. Se cree eso. Cuando tú lees, por ejemplo, el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que Pablo, hay momentos en los que habla en lengua hebrea y se hace ese realce en la escritura, al grado que cuando está incluso en una acusación, él manda a callar a la gente y luego comienza a hablar en lengua hebrea y ellos se quedan callados ya cuando escuchan la lengua hebrea de Pablo. Así es que es muy probable que estos libros originalmente, porque sus autores son de allí, son de Israel y conocen el hebreo, escribieron en hebreo y posteriormente ya se hicieron en griego. Y esa traducción es la que prácticamente vino quedando y es la que llegó a nuestros tiempos. Así es que para ti, para mí y para las escuelas modernas, pues siempre se ha creído que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Se me ocurre ahorita un ejemplo que he mirado en el internet con respecto a la leche de vaca. He visto algunos memes donde le preguntan al niño de dónde viene la leche de vaca y el niño dice que de la caja, porque ellos ya no tuvieron la oportunidad o no han visto de dónde realmente viene la leche. Para nosotros, esos libros del Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Y por esa razón es de que la gran mayoría, o si no todos, cuando hacen una investigación de las palabras de las escrituras del Nuevo Pacto, pues te van a redirigir a las lenguas griegas, porque esa es la traducción en la que nos llega a nosotros y de ahí se traduce a las demás lenguas. Bien, la Biblia, te decía, el primer pacto que todos conocemos como Antiguo Testamento está compuesto por 4 secciones. Esto te estoy hablando de la Biblia cristiana, de la Biblia evangélica, de la Biblia castellana, de la Biblia de habla hispana. Esta Biblia, y hago esta acotación porque vamos a mirar que la Biblia hebrea no tiene las mismas secciones. Entonces veamos que en el primer pacto o Antiguo Testamento existe lo que es la ley, los libros históricos, los libros proféticos y los libros poéticos. Estas 4 secciones van a agrupar una serie de libros y son los que vamos a conocer como Antiguo Testamento. Estos libros, como hemos comentado, pues tienen en su gran mayoría parte de la historia de Israel. Mucho de lo que vivió Israel se habla del inicio de la creación y todo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la ley, que es la primera sección del primer pacto, estamos hablando de los 5 primeros libros que son atribuidos a Moisés. ¿Cuáles son? Los conocemos como Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Son los 5 primeros libros. De ahí continúan los libros históricos. Dentro de ellos entra Josué, entra primero y segundo de Crónicas, primero y segundo de Reyes, etc. Luego siguen los poéticos y ahí entran los Salmos, entran los Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, etc. Y por último tenemos a los profetas. Estos profetas, esta sección de los profetas en las Biblias castellanas fueron subdivididas entre profetas mayores y profetas menores. Y ahí tienen su historia por qué razón las dividieron. Entonces estas prácticamente 4 secciones vienen a ser lo que conocemos nosotros como el primer pacto o el Antiguo Testamento. Esta primera sección de la escritura en hebreo fue traducida por primera vez al griego a través de 72 sabios
Dicha traducción es conocida en el pueblo cristiano como la Septuaginta. Cuando tú escuches hablar de la Septuaginta, estamos hablando de una traducción griega de todo lo que se conformó el primer pacto o Antiguo Testamento, que va desde Génesis hasta Malaquías, como lo tenemos en nuestras Biblias. Entonces, cuando hablamos de la Septuaginta es un trabajo muy arduo que hicieron 70 sabios y que tradujeron estos libros, estos rollos hebreos al griego. Es la primera vez que se va a traducir del hebreo al griego. Recuerda, siempre ten presente que cuando se hace la traducción de un trabajo de su lengua original a otra lengua, se pierden algunas cosas interesantes. Y se pierden porque hay palabras que en un idioma o en una lengua significan una cosa y en otro significan otra cosa. Hay palabras que no hay manera de traducirlas, no tienen traducción o no tienen alguna equivalencia. Así es que los traductores lo que van a hacer es tratar de buscar una palabra que se asimile a lo que originalmente se ha dicho. Y cuando no se conoce o no se tiene el concepto, como es el caso de muchas de las palabras bíblicas del hebreo bíblico de antaño, que ni siquiera los propios hebreos tienen el concepto correcto, que no saben exactamente qué significaba esa palabra, imagínate si los propios de ese lugar no la tienen, las tendrían los traductores, pues menos, ¿no? Entonces van a esforzarse por hacerlo siguiendo el pensamiento del texto. El detalle es que el hebreo, por un lado, tiene sus características. El hebreo se escribe de derecha a izquierda y así se lee, de derecha a izquierda. Así es que tiene todas estas características que van a ser un poco difíciles. Pero en fin, se traduce por primera vez la Biblia del hebreo al griego. Esa traducción se le llama Septuaginta. ¿Cuántos libros? Todos los libros del primer pacto o del Antiguo Testamento. Bien, continuemos con lo siguiente. Ok, un poquito para tener un poquito ahí esos datos y con respecto a la Septuaginta. Veamos algunos datos interesantes. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la Septuaginta con el Nuevo Testamento? Hay algunas formas obvias en las que la Septuaginta ha influido en el Nuevo Testamento o en el Pacto Renovado, Nuevo Pacto. Por ejemplo, el título de Jesús en el Nuevo Testamento, que es Cristo. Recuerda que Cristo es un título. Si tú lo buscas en un diccionario teológico, vas a mirar que la palabra correcta es Christos, así como suena en plural, Christos, porque estas palabras tienen un significado dentro del idioma al que pertenece, al griego, no al hebreo. Por ejemplo, todo lo que termina en S es plural. No sé si lo puedes comprender en nuestro castellano. Por ejemplo, cuando decimos mesas, sillas, cielos, camas, todo lo que termina en su gran mayoría termina en S, está hablando de plural. Entonces, el título Christos era un título que ya existía en el tiempo en el que traducen esto. Y lo que van a hacer es que ese título se lo van a atribuir a Yeshua. Pero te estoy hablando en el pensamiento griego. Hay algunas formas obvias en las que la Septuaginta, la traducción griega, ha influido en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el título de Jesús en el Nuevo Testamento. Recuerda que es un título, Cristo. Y es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. ¿Qué significa? Esto significa, estoy dejando el link en la parte de esa sección blanca, es lo que estoy leyendo allí.
esa sección blanca, es lo que estoy leyendo ahorita aquí. En la parte de abajo estoy dejando el link para que tú lo investigues a mayor profundidad. Pero déjame decirte, es la traducción griega. Recuerda, Christos es una traducción griega que deriva del hebreo Mashiach, que quiere decir Mesías, Mashiach. Las palabras con las que todos estamos familiarizados como gloria es doxa en griego, o Señor, que es kurios, y evangelio, que es evangelión en griego. Derivan un significado especial de la Septuaginta. Otras palabras y frases neotestamentarias vienen directamente de la Septuaginta, incluyendo palabras como apóstol. Estas ya fueron, escucha, en la traducción de la Septuaginta. Ya vienen de allí la palabra apóstol, que es enviado, expiación, pacto, fe, perdón, ley, paz, redención, justicia y verdad. Prácticamente de estas palabras nacen en esa traducción griega de la Septuaginta, porque todas estas palabras que te acabo de mencionar al final tienen una raíz hebrea. Por ejemplo, la fe es emuná. Entonces, cuando ya traducen al griego esa primera sección de las escrituras, de ahí van a tomar, de esas palabras griegas, van a tomar ahora para traducir el griego del Nuevo Testamento. O sea, hay una influencia muy grande. Ahora, lo que debemos entender es precisamente, yo he alentado a todos a ver, cuando leas el Nuevo Pacto, investiga esa palabra, cómo era en el primer pacto, porque tiene su derivación, está encadenado con lo que se dice en el primer pacto. Entonces, por eso yo te animo a que tú aprendas el hebreo en primer término, y en segundo, pues aprendas también a investigar estas palabras en hebreo que tienen el significado más claro y no en el griego, del cual ya sufrió una traducción. Okay. Del lado derecho de tu pantalla dice la Septuaginta, versión griega del primer pacto. Inició en el siglo III y concluyó en el siglo II, prácticamente 100 años antes de nuestra era. Ok. Aristea fue un judío alejandrino y es el que prácticamente va a darnos la historia, cómo es que se hace la Septuaginta, ya que escribe una carta el origen de la Septuaginta. Esto viene a petición del rey Ptolomeo II. Pide a Demetrio, que era su bibliotecario, Demetrio, que la ley judía sea parte de la colección de los libros de su reino. Aunque algunos no dan mucho crédito a esta carta que se encontró, pero en fin, es una referencia. Entonces es así como nace la Septuaginta, la primera versión de la Biblia del primer pacto en griego. Ok, déjame continuar ahora y ponerte esta otra lámina. Ok, hablemos de la Biblia hebrea. En esta sección vamos a hablar de lo que la gran mayoría de los creyentes evangélicos, cristianos, como te quieras llamar, desconocen. Y desconocen por varias razones. Primero, por el fuerte antisemitismo o rechazo a los judíos que se ha promovido, ya no solo de sus enemigos, ya no solo de los árabes, ya no solo de aquellas personas que pues tienen cierta odio a Israel, sino también hasta dentro del mismo pueblo creyente, el pueblo llamado cristiano, el pueblo evangélico, que sin entender ha heredado ese antisemitismo y el rechazo total a todo lo que tiene que ver con los judíos. Ya desde que hablas la palabra judío, ya es en tu mente, ya se cierra, hay un bloque, nada que ver con los judíos. Ya desde que hablas de algo que tiene que ver con el judío, entonces no es que te quieren judaizar, te quieren convertir al judaísmo. Lo cierto es que usted ya se convirtió hace muchos años desde que creyó en Yeshua. Porque desde que usted creyó en Yeshua era un judío. Desde que usted comenzó a leer la Biblia, usted está leyendo un libro judío. Así es que desde términos generales, usted ya está practicando un tipo de judaísmo, vaya. Pero bueno, entonces esta Biblia no es muy conocida.
pero esa es la Biblia que tradicionalmente por muchos años ha usado Israel. De esta Biblia es la que traducen al griego y nos llega a nosotros después ya en nuestras versiones o en nuestras traducciones. Pero esta es la Biblia de donde nace todo. Esta es prácticamente la que van a usar y de la que deriva la Septuaginta. Esta es, o sea, ¿qué te diría? Esta es la mamá de todas las demás Biblias que van a surgir. Hablando del primer pacto, es esta Biblia. De allí es que estos 72 sabios, hacen la traducción de esta Biblia para pasarlo al griego. Te pongo la lámina ahí. Ok. Esta es la Biblia hebrea, señores. Obviamente, esto es una versión ya tipo libro. Recuerda que antes estaba en rollos, en libros, en sefer. Cuando tú escuchas la palabra sefer, habla de un rollo, de un libro, vaya. Entonces, ok. ¿Cómo está dividida o cómo está seccionada el primer pacto? Aquí hay una gran diferencia entre cómo tenemos nuestras Biblias, los de habla hispana, los evangélicos, los cristianos, a cómo está la Biblia hebrea. Aquí solo hay 3 secciones y no 4, como tú lo vas a constatar ahorita. La primera sección se llama Torah, que es lo que conocemos en nuestras Biblias, la equivalencia a ley. Igual, esta sección de la Torah está compuesta por los 5 primeros libros de la Biblia. En nuestra lengua nosotros conocemos estos primeros 5 libros como Pentateuco. Pentateuco es una palabra que deriva del griego. Torah es una palabra que deriva del hebreo. ¿Qué significa Torah? Torah la han traducido y han hecho una traducción muy escasa, muy cuadrada de ella, y sencillamente la tradujeron como ley. Y así quedó. Entonces cada vez que alguien habla de la ley, pues no sabrá que está refiriéndose a la Torah. Pero realmente, como eso es una traducción, ¿qué significa Torah en el hebreo? Bueno, Torah no significa lo mismo que significa ley en nuestro concepto, en nuestra cultura y en nuestro entender. Porque si yo te pregunto a ti qué es una ley, tú me vas a dar un concepto jurídico, un concepto de reglas, de imposiciones, y lo vamos a comparar con muchas leyes que ya hoy conocemos y sabemos. Pero cuando tú desde el pensamiento hebreo, desde el significado, desde la raíz de la palabra, aprendes lo que es Torah, vas a darte cuenta que hay un abismo entre un significado y el otro. Por ejemplo, Torah significa instrucción. Torah significa instrucción. Significa enseñanza, dirección. Todo lo que tiene que ver con capacitar, con instruir, con dirigir a una persona. En pocas palabras, por eso es que decimos que la Biblia es el manual de Dios para los hombres. Por eso decimos así, porque es un libro, es un instructivo para la vida. El concepto ley que hemos recibido vino del griego y nos vino de una manera transversada, al punto de que hoy la gente rechaza la ley, porque en la Biblia encontramos que la ley aparentemente ya no sirve. Lo que no sabemos es que cuando van a traducir el nuevo pacto, los traductores no hacen una diferencia entre la Torá o la ley de Dios y las leyes humanas, las leyes civiles. No hacen la diferencia. Así que por eso a todos le van a llamar ley. Vas a encontrar en la Biblia la ley del pecado, la ley de la muerte y muchas otras leyes más. Pero esas leyes realmente no tienen que ver con la ley de Dios, porque ella es la Torá. En una Biblia, en una versión hebrea, cuando tú, por ejemplo, encuentras en el Nuevo Pacto la palabra ley que se refiere a la ley de Dios, no va a aparecer como ley, va a aparecer como Torah. Esta primera sección está compuesta por esos 5 primeros libros y se llama Torah. Torah, ¿sí? Así se llama. Ok. Luego tenemos una segunda sección que se llama los Beimim, que esto es los profetas. Los profetas. Entonces ahí están encerrados todos los profetas.
no están clasificados como lo tenemos en nuestras Biblias castellanas. Adelanto, no están clasificadas. Ok, luego tenemos la tercera sección, que es el Ketubim o los Ketubim, que significan los escritos. Contienen los mismos libros que la Biblia evangélica, pero en estos 3 grupos, no en 4. Es importante conocerla, puesto que de ella se derivan casi todas las traducciones que hoy en día tenemos en nuestras propias lenguas o idiomas. Pero recuerda que estas traducciones van a ser influenciadas por el griego, y ahí es donde comenzamos con algunas diferencias que son importantes. Bien, aquí te puse como algo para que tú veas la Biblia hebrea cómo nos llegó. Primer pacto, que recuerda que está escrito en hebreo y algunas partes en arameo. El hebreo es una lengua semítica, como bien comenté. El arameo era la lengua de los caldeos, ya te comenté eso. Todas las traducciones deben de partir de los manuscritos originales, o por lo menos de las copias más antiguas. En el caso del primer pacto, del hebreo y del arameo, de ahí deben de partir las traducciones. Con eso no nos salvamos de, como te he comentado, de que hayan ciertos errores de traducción por situaciones, errores humanos, porque no hay la línea de pensamiento no se sigue, porque esa palabra no se tiene el concepto correcto, porque una palabra no es equivalente a la otra y el traductor va a usar una palabra más o menos que pueda asimilarse, pero todo eso viene a perder ciertos detalles que son importantes en el momento o al momento de estudiar las escrituras. Te dejo esa lámina allí y tú lo puedes ver las veces que quieras. Okay. La Biblia hebrea. El maestro y Pablo hicieron referencia a 2 secciones de la Tanaj. Ok, se me olvidaba decirte, déjame ir para atrás. Se me olvidaba decirte, aquí lo voy a poner, se me olvidaba decirte que de estas 3 secciones, Torah, Devim y Ketubim, deriva de la palabra Tanaj. Tanaj es un acrónimo. Es un acrónimo tomando estas 3 secciones, sus primeras palabras. La K se puede cambiar por J, por eso que suena Tanaj. Aunque tú vas a escuchar que algunos digan Tanakh, tampoco está mal, está bien, porque están usando de manera directa la K. Entonces Tanakh o Tanaj es lo mismo. Bien, ok, entendemos entonces que la Biblia hebrea está compuesta en 3 secciones: la Torah, los Nevi'im y los Ketubim. 3 secciones para conformar todos los libros del primer pacto. Ok, el maestro y Pablo, hablando del Mesías, Yeshua, y Pablo, el Rab Shaul, hicieron referencia a 2 secciones de la Torah. Y ahí lo podemos encontrar en Lucas capítulo 24, versículo 4. ¿Por qué? Porque esa fue la Biblia de ellos en los tiempos de ellos. Y así, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Ahí aparece, vaya, la Torah, y en los profetas, los Ketubim, y en los salmos. ¿Por qué? Porque los salmos es una de las secciones de los escritos. O sea, cuando tú y yo leemos esto, pues no nos imaginamos que se está refiriendo a la Biblia de la época de ellos, de la época de Yeshua, de la época del Rab Shaul. Ok, vamos a continuar con el siguiente versículo. El número 2, que dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es, mira que dice, la ley y los profetas. Allí, si pudiéramos escuchar la lengua del maestro en el original, en ese entonces sería la Torah. Estamos hablando de estas secciones que eran muy conocidas por ellos, a eso se refieren ellos. Por eso ten en cuenta siempre, cada vez que se hablan en el primer pacto, se habla de la palabra de Dios, de los escritos y todo esto. Ellos, el pensamiento en el que ellos escriben eso es en el primer pacto, porque todavía el nuevo pacto no existía, todavía estaba en proceso para que se escribiera y más adelante se seleccionara y se supiera qué libros y qué no iban a ser parte de esta sección tan importante de las escrituras. Así es que toma eso muy en cuenta. Bien, por último tenemos ya la última cita: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas
que en la ley y los profetas están escritos. Mira que dice el apóstol Pablo en Hechos 24:14. La ley y en los profetas está escrito. Son libros tan importantes para los judíos o los hebreos. ¿Y por qué citan dos? ¿Por qué citan dos? Porque hay un principio en las escrituras. Hay un principio en el pensamiento hebreo, que todo tiene que darse como válido a través de dos testigos. Por eso ellos van a hablar siempre van a hablar de dos testigos, como que estos libros son los testigos de lo que estoy diciendo, de la veracidad de que es cierto. Por eso siempre van a hablar. Si hablan, acuérdate que el Señor dijo, delante de 2 o 3 testigos. Así que mínimo tienen que ser 2 testigos. Siempre por eso ellos hablan eso. Y lo van a usar en todos los... Cuando tú lo lees, pues tú no entiendes eso y lo pasas desapercibido porque no conocemos nada de lo que ellos están diciendo. Pero por esa razón es que hablan de los dos. ¿No existía entonces los otros? Claro que sí. Pero ellos están estableciendo esta verdad basada en este principio de que tienen que haber 2 o 3 testigos mínimo para que se crea algo, para justificar algo. Esa era la forma o división que en los días del Mesías y sus apóstoles se conocían. Debió ser en hebreo, ya que no hay mención alguna de que el Mesías hablara en griego. Supuestamente lo conocía, ¿no? Porque pues él es el Hijo de Dios, pero esa no fue la lengua que utilizó. Vayamos a la siguiente lámina. Y ahí tengo esa lámina que nos dice la escritura, el estudio de las escrituras en la Biblia. Y tenemos ahí lo importante que tiene que ver el contexto. Cuando hablamos del contexto, hablamos de todo lo que rodea la Biblia. Por ejemplo, la lengua, el contexto lingüístico, el contexto religioso, el contexto cultural, las costumbres y el histórico. Estos 3 contextos son importantes al momento de estudiar las escrituras. La Biblia no es un libro común. La Biblia es un libro que requiere de un estudio concienzudo, tomando en cuenta todas estas cosas que la rodean, porque no fue escrita en nuestra lengua castellana, sino que fue escrita en el hebreo. Y en el hebreo hay un contexto que es cultural. ¿Cuál es la cultura? Hay un contexto de costumbres, hay un contexto en cuanto a la lengua, qué lengua usaron ellos o han usado, hay un contexto religioso y hay un contexto histórico. Todo lo que se menciona ahí tenemos que relacionarlo con ello. Por ejemplo, alguien pudiera, señalar el por qué los judíos usan lo que tú ves ahí, ese soldado, ¿no? Esas correas en su mano y eso en su frente y ese librito en su mano. Si no lo sabes, vas a emitir un juicio incorrecto como se ha hecho hasta hoy. Ese juicio de señalar y de juzgar a los judíos, que tú no sabes lo que hacen. Así es que algo que le sucede al hombre es que cuando ignora algo, lo enjuicia, lo señala, lo critica y pues no le interesa aprenderlo. Deberíamos de ser más curiosos y buscar el aprender por qué lo hacen, por qué lo dicen. Ok, también las costumbres. ¿Cuáles eran las costumbres en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los profetas, en el tiempo de Abraham? ¿Cuáles eran esas costumbres? Porque lo que ellos van a hablar está relacionado con esas costumbres. Y luego la historia, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? Estaban en libertad, estaban en cautiverio, estaban siendo sitiados, andaban en el buen camino, se habían extraviado del buen camino, etc. Hay muchas cosas allí. Y en cuanto a lo religioso, hay que entender esto que es importante. En cuanto a los religiosos hay que entender esto. Número uno, entender que al principio en Génesis no había un lugar donde Dios se adoraba. No existía templo, ni había Mishkan, o sea, tabernáculo, no había nada. Eso va a pasar después en el libro de Éxodo, después de que salen de Egipto. Y ahí se establece ya un pueblo, una nación llamada Israel. Y Dios va a establecer el tabernáculo. O sea, son momentos diferentes. ¿Por qué antes edificaban altares? Porque no había un lugar. Entonces, si no sabes esto, vamos a tener, que ha pasado con muchos, emitiendo juicios por desconocer la historia. Luego llegamos y entramos a la tierra de Canaán y se construye el primer templo que fue hecho a través de Salomón. Y luego después ese templo se destruye y más adelante se edifica un segundo templo. Ese templo es el que va a pisar Yeshua. Ese segundo templo es donde Yeshua va a entrar.
y va a tener un acontecimiento muy importante porque ese segundo templo es parte de los hechos y de la vida de Jesús y de sus apóstoles. Mis amados, dejo este tema hasta aquí. Vamos a continuar en la siguiente clase, esperando que el Eterno te bendiga, te ayude toda esta información que estamos transmitiendo y